Hola, soy John Gutiérrez y en este video voy a analizar la reforma agraria en el Perú, una de las políticas más importantes del siglo XX, implementada en el año 1969 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Mi postura es que la reforma agraria no fue beneficiosa para el país, aunque en teoría buscaba justicia social al redistribuir la tierra entre los campesinos. En la práctica, sus efectos fueron mayormente negativos en los ámbitos políticos, económicos y social. A lo largo de este video demostraré por qué, a pesar de sus buenas intenciones, esta reforma trajo consigo inestabilidad política, debilitó la economía agrícola y agudizó las tensiones sociales. Desde el punto de vista político, la reforma agraria tuvo como objetivo redistribuir el poder en el Perú, debilitando el control de la oligarquía terrateniente que había dominado el país durante décadas. Velasco Alvarado Desde el punto de vista político, la reforma agraria tuvo como objetivo redistribuir el poder en el Perú, debilitando el control de la oligarquía terrateniente que había dominado el país durante décadas. Velasco Alvarado creía que al quitarle la tierra a los grandes terratenientes y distribuirla entre los campesinos, fortalecería una nueva base de apoyo político en las zonas rurales. Sin embargo, estas medidas no alcanzó sus objetivos políticos a largo plazo. En lugar de consolidar un gobierno estable, la reforma generó una creciente inestabilidad política al desmantelar las élites tradicionales, sin crear un sistema de producción eficiente ni un liderazgo campesino fuerte. El gobierno militar perdió apoyo. Muchos campesinos, desilusionados por la falta del apoyo técnico y recursos, vieron como sus expectativas de prosperidad se desvanecían. Esto contribuyó a un aumento de la desconfianza hacia el gobierno, lo que facilitó el surgimiento de movimientos opositores y grupos insurgentes que más adelante, como Sendero Luminoso, capitalizarían el malestar de las comunidades rurales. La caída de Velasco Alvarado en 1975 y la inestabilidad política que siguió demostrando que la reforma agraria no fue suficiente para establecer un sistema político y duradero. En lugar de fortalecer el Estado, debilitó el sistema político y al fracturar las bases tradicionales de poder sin construir nuevas alternativas sólidas. Ahora vamos a hablar un poco del aspecto económico. Desde el punto de vista económico, la reforma agraria no logró los resultados esperados en términos de producción agrícola. Uno de los objetivos principales de la reforma era mejorar la productividad de la tierra al transferirla de las manos ineficientes de los terratenientes a los campesinos que supuestamente trabajarían con más empeño en su propia tierra. Sin embargo, en la práctica, la reforma creó cooperativas agrícolas ineficientes, muchas de las cuales carecían de los conocimientos técnicos y los recursos necesarios para gestionar correctamente las tierras que les fueron asignadas. A pesar de la redistribución masiva, la producción agrícola disminuyó drásticamente. Según estudios de la época, muchas de las tierras expropiadas cayeron en desuso, fueron mal manejadas, lo que contribuyó a la disminución de la producción de alimentos en el país. Esto a su vez obligó al Perú a aumentar la importación de productos agrícolas, afectando gravemente la economía nacional. Además, las políticas económicas posteriores a la reforma agraria no lograron revertir esta tendencia. Durante los años 80, con la crisis económica global y la inestabilidad interna en el Perú, se experimentó una depresión agrícola prolongada, lo que agravó los problemas sociales, políticos y económicos ya presentes. En resumen, lejos de mejorar la economía rural, la reforma agraria debilitó uno de los sectores más importantes del país, empobreciendo aún más de las zonas rurales. Ahora vamos a hablar un poco del aspecto social. Finalmente, desde el punto de vista social, la reforma agraria buscaba mejorar las condiciones de la vida de los campesinos y reducir la desigualdad en las zonas rurales. No obstante, a pesar de sus intenciones, no logró mejorar la vida de la mayoría de los campesinos. Al principio, la redistribución de las tierras generó esperanza y expectativa entre las comunidades rurales. Sin embargo, la falta del apoyo técnico y financiero significó que muchas de esas tierras no pudieran ser explotadas de manera eficiente, sin la estructura adecuada y sin accesos a créditos o tecnologías.
Los campesinos se vieron incapaces de hacer que sus tierras fueran productivas, lo que resultó en un aumento de la pobreza rural. Además, la reforma no resolvió el problema de marginalización de los campesinos. En lugar de integrarlos plenamente en el sistema económico y político del país, muchos quedaron atrapados en una situación de pobreza estructural. Esta frustración, combinada con el abandono del Estado, fue uno de los factores que contribuyó al crecimiento del descontento social y surgimiento de grupos radicales como Sendero Luminoso, que aprovecharon este vacío de poder para organizarse. En lugar de unir al país, la reforma agraria profundizó las desviaciones sociales y contribuyó a una mayor polarización entre el campo y la ciudad. En conclusión, aunque la reforma agraria en el Perú fue concebida como una medida para traer justicia social y desarrollo económico, en la práctica no fue. En conclusión, aunque la reforma agraria en el Perú fue concebida como una medida para traer justicia social y desarrollo económico, en la práctica no fue beneficiosa para el país. Políticamente generó inestabilidad al debilitar las estructuras tradicionales sin ofrecer una alternativa viable. Económicamente provocó un colapso en la producción agrícola, lo que incrementó la pobreza rural y la dependencia de las importaciones. Socialmente, lejos de mejorar la vida de los campesinos, la reforma los dejó en una situación aún más precaria, alimentando el descontento que llevó al surgimiento de movimientos insurgentes. En resumen, la reforma agraria fracasó en sus objetivos y sus efectos negativos continúan afectando el Perú hasta el día de hoy. Muchas gracias.